Las vacaciones de verano deben ser en todo caso un tiempo para el relax, la diversión y el entretenimiento. Momentos para el disfrute en el que los accidentes, es algo obvio, pueden producirse. Sin embargo, en muchos casos estas situaciones podrían evitarse con sencillas pautas y respetando por supuesto las normas, que para algo están. Esta noche nos acompaña en plató Aurelio Luna Maldonado, presidente de Cruz Roja en la región de Murcia. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, la suerte o la ausencia de ella, en este caso, está claro que influye en que puedan suceder o ocurrir accidentes o situaciones desagradables en las que nos llevemos algún susto, pero ¿hasta qué punto tiene que ver en estos accidentes, en las situaciones pues eso, de conflictos o de accidentes, la falta de precaución, el no tener en cuenta pues, situaciones de riesgo? Clásicamente siempre se ha asimilado el concepto de accidente a algo imprevisto que no se puede prevenir, y quizás lo más llamativo es que a pesar del azar y que existe un margen de riesgo ineludible al hecho mismo de estar en este mundo, en torno a un 90% de los accidentes que ocurren con lesiones corporales mínimas hasta lesiones que den lugar a muerte, un 90% se podían haber prevenido suprimiendo esos factores de riesgo. Un accidente en última instancia no es ni más ni menos que la confluencia de una serie de factores que determinan que en un momento determinado se produzca un hecho lesivo o un hecho adverso. En la medida que nosotros, poniendo el ejemplo de la lotería, compramos menos números, pues tenemos menos posibilidades de que nos toque. Es posible que con un número a uno le toque, pero en la medida que adquiera un mayor volumen de números, las probabilidades se incrementan, y en el caso de los accidentes, pues un hecho adverso pues puede provocar que un periodo que sería un periodo de placer y de disfrute y de estar tranquilo y relajado se convierta en una situación de la que uno luego se lamenta durante muchísimo tiempo. Nuestra actitud es, por tanto, un factor determinante en este tipo de accidentes. En este sentido, Cruz Roja ha desarrollado un término para definir un poco la actitud ante situaciones de riesgo, que es el término ABA. Cuéntenos un poquito, Aurelio, en qué consiste. Bueno, lo fundamental es tener presente que nosotros siempre hemos asimilado el concepto de la transgresión de la norma o el concepto de la imprudencia, el concepto de riesgo al concepto de placer, y que de alguna manera, en la medida que transgredimos, en esa medida nosotros estamos obteniendo por ese disfrute de esa situación de riesgo, de un malentendido concepto de la valentía. La valentía no tiene nada que ver nada con la falta de precaución, y la valentía tiene nada que ver con la imprudencia. En ese mal concepto, nosotros ese concepto de advertir, valorar las consecuencias de una decisión que tomamos, y sobre todo en determinadas circunstancias el saber utilizar eso que comúnmente se denomina, valga la redundancia, sentido común, para darnos cuenta que estamos sobrepasando un umbral de riesgo que no es adecuado. Eso es algo que no supone en ningún caso limitar nuestras posibilidades de disfrute, es decir, el utilizar el sentido común, el utilizar la precaución, el valorar las consecuencias de nuestros actos, es algo que no limita nuestras capacidades de disfrute. Entonces, esa advertir, valorar y adaptar nuestra conducta a unas circunstancias que en un momento determinado requieren que seamos más prudentes que en otros momentos, nos ayuda precisamente a alcanzar un disfrute y un goce más pleno de ese ocio, que tiene que ser siempre eso, una situación que ayude a relajarnos, que ayude a disfrutar, que ayude a sentirnos mejor. El ocio tiene una función reparadora, y yo creo que hay que meternos un poco en, aunque sea a golpe de cincel, en este caso lo que sería la reiteración del mensaje, que ser prudente no significa ser aburrido, que valorar los riesgos no significa en ningún caso limitar el disfrute, y que no es incompatible pasarlo bien con ser prudente. Esta idea de relacionar el riesgo con algo divertido, una demostración quizá de valentía, puede ir más dirigida, más enfocada hacia el sector más joven de la población, niños, adolescentes, jóvenes, que no tienen ese sentido común a lo mejor. Hombre, lamentablemente el sentido común no va ligado a la edad.
sino sería una enfermedad, la falta de sentido común, que se curaría con el tiempo. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, si barajamos en los accidentes con resultado de muerte, por ejemplo, por accidentes en medio acuático, los ahogados del año pasado en nuestra región, todos estaban en una edad por encima de los 45 años. Es decir, yo creo que es verdad que en la adolescencia y en la juventud suele ser proclive uno a determinados tipos de conductas de riesgo, donde uno alardea de una falta de valorar lo que son los riesgos, y eso, repito, uno confunde la imprudencia con la valentía. Pero no podemos olvidar que en personas de mucha más edad se repiten conductas una y otra vez, quizá en un malentendido concepto de que lo que uno durante mucho tiempo ha realizado sin que haya habido problemas, puede seguir realizando sin que esos problemas se vuelvan a plantear. El bañarse, por ejemplo, después de haber ingerido con bebida alcohólica o de una comida copiosa, es decir, eso no suelen ser las personas más jóvenes las que la realizan, sino que suelen ser personas de cierta edad. Eso muchas veces se asocia a que una falsa sensación de que a mí, que tengo 50 años, no me ha pasado nunca nada y vengo haciéndolo desde hace 45 años, desde que tengo uso de razón, ¿por qué me va a pasar ahora? Y no nos damos cuenta que eso tiene un efecto perverso, porque el adulto, sobre todo el adulto de mediana edad o de edad avanzada, que realmente debe transmitir un modelo de conducta en donde la reflexión y la valoración del riesgo deben ser la norma, cuando no lo realiza la persona más joven o el niño, es decir, la educación no se realiza exclusivamente a través de las cosas que se leen, sino fundamentalmente a través de los que vemos que hacen las personas que nosotros pensamos que tienen más juicio, más capacidad y más prudencia que nosotros. Si vemos como en otros aspectos de la vida esas personas no transmiten modelos de conducta de precaución y donde prevalezca el sentido común, muy difícil va a ser que nosotros podamos realmente convencer a la persona joven, al adolescente, que sea una persona prudente y que no es compatible la diversión con la prudencia y con la precaución a la hora de plantear actividades de ocio. Por eso yo creo que debemos concienciarnos que las conductas de riesgo no solo son patrimonio de las personas jóvenes y que las personas a partir de cierta edad tenemos una doble responsabilidad. En la medida que asumimos riesgos en nosotros mismos y en la medida que transmitimos a los demás modelos de conducta que van a percibirse y van a tener una capacidad de refuerzo mucho mayor a lo mejor que lo que le estamos diciendo. Si nos ven decir una cosa y nos ven hacer otra, ese diferencial entre lo que decimos y lo que hacemos perjudica terriblemente a lo que va a ser un desarrollo y una adquisición de hábitos adecuados por parte de las personas más jóvenes. En este sentido, por ejemplo, lo que comenta de que a lo mejor las personas mayores pues llevan toda su vida bañándose antes de cumplir esas 2 horas reglamentarias después de comer y piensan que no les va a pasar nada, sería un poco que al normalizar un mal hábito, al considerar algo normal, se elimina un poco la sensación de riesgo. Sí, porque entre otras cosas el hábito, la reiteración de una conducta y que uno percibe que durante muchísimo tiempo esa conducta no ha producido ningún tipo de problema, pues uno piensa que esa conducta no carece de riesgo. Es decir, ¿quién no ha superado los límites de velocidad en carretera? Y quién en determinadas situaciones dice, bueno, en este tramo yo nunca me ha pasado nada, ¿por qué me va a pasar algo si yo puedo ir perfectamente a 20 o 30 kilómetros más? Eso es asimilable a multitud de conductas que nosotros realizamos de forma cotidiana, y en la medida que nosotros percibimos que no nos ha pasado nada, eso tiene un efecto de eliminación del riesgo. Pensemos, por ejemplo, la primera vez que cogemos un coche. Vamos con 100.000 ojos y la falta de experiencia muchas veces la suplimos con un estado de sobrealerta y de atención importante. Pues cuando se reiteran conductas se pierden quizás entre otras cosas porque el mensaje, por ejemplo, de las 2 horas preceptivas no se trata tanto de esperar 2 horas, sino de saber que si uno ha hecho una comida copiosa, pues evidentemente no puede iniciar un ejercicio de forma brusca, no puede estar tomando el sol con una temperatura ambiente en torno a los 35 grados y sumergirse inmediatamente con una diferencia de temperatura en el agua importante, ni puede correr y no hidratarse de forma adecuada porque el riesgo de deshidratación y del golpe de calor va a estar justo detrás de la puerta. Es decir, nosotros muchas veces
tenemos una sensación de invulnerabilidad que viene precisamente de nuestro entorno urbano, que pensamos que ese entorno natural carece de riesgos y que solamente nos va a transmitir elementos positivos. Y es verdad que tiene muchos elementos positivos y nuestra obligación es precisamente utilizar esos elementos positivos, pero minimizando determinados riesgos que existen y que se encuentran de forma habitual en nuestro entorno natural. Y que en verano, precisamente porque hay más tiempo para el ocio, porque en verano se relaja un poco más los horarios, porque tenemos mucho más posibilidades en función del buen tiempo de realizar una serie de actividades en el aire libre, realizar actividades de excursiones, baños, etcétera, se aumentan las posibilidades de que sucedan accidentes precisamente si nosotros bajamos ese umbral de precaución que hay que tener. Y vuelvo a decir, no es en absoluto incompatible pasarlo bien con ser prudente, es decir, yo creo que incluso que el prudente lo pasa mucho mejor que el imprudente. De cara con la llegada del verano, como lo decía usted, las vacaciones, los riesgos sí que es cierto que están en todos lados, ¿no? En la ciudad, en cualquier lado, incluso en el propio hogar, pero los entornos cercanos al agua se convierten en lugares especialmente propensos para los accidentes. Hablaba antes usted de los ahogamientos, pero son muchos más los peligros y los riesgos. Sí, es decir, el agua, que para combatir el calor es un medio excelente, incluso para hacer determinados tipos de deportes, tiene una serie de riesgos que van en lo que sería del propio entorno, es decir, no es lo mismo un pantano que un río, no es lo mismo un mar calmado que un mar revuelto con una marejada fuerte, no es lo mismo una zona de corrientes que una zona apacible, no es lo mismo meterse poco a poco en el agua que saltar desde una serie de alturas, es decir, el agua es un medio que puede ser un medio acogedor o puede ser un medio hostil. En nuestra mano está detectar que en qué circunstancias ese medio es acogedor y en qué circunstancias ese medio nos va a ser hostil y en qué circunstancias nosotros podemos realizar una serie de actividades y en qué otras circunstancias no. La gente, por ejemplo, no piensa que la tercera causa de lesiones medulares en nuestro país, después de los accidentes de tráfico y de accidentes de trabajo, etcétera, es precisamente los zambullidas desde altura inadecuada, en zonas con poco fondo, es decir, y son lesiones que se podían haber prevenido perfectamente y que son lesiones irreversibles y que sitúan a la persona que sufre esa lesión medular en una situación de limitación de sus capacidades importante. Entonces, es una discapacidad física que se hubiera podido prevenir pensando simplemente que no había por qué saltar o que había que saltar valorando en este caso la profundidad del lugar o que en una piscina con poco fondo, en una zona que no conocemos, no se debe realizar determinados tipos de actividades, o el que no haya salido muy bien 2 o 3 veces una cosa no significa que la cuarta o quinta vez vaya a salirnos exactamente igual de bien. Entonces yo creo que ese entorno, que resulta una fuente de disfrute importante y de esparcimiento y de enriquecimiento de nuestro ocio, conviene valorarla con toda la prudencia que se debe hacer. Es decir, el entorno acuático tiene riesgos que si los tenemos en cuenta no suponen ningún problema y son riesgos muy fáciles de evitar. Decía antes que los accidentes del verano un 90% son perfectamente prevenibles, pero es que de los accidentes en el entorno acuático, ese porcentaje de riesgo yo creo que se puede prevenir, se incrementa todavía casi al 95%. Es decir, una persona que guarde unos principios básicos, que son los que se enumeran en esta guía, con relación al entorno acuático, no va a tener ningún problema. Y luego tenemos que pensar que muchas veces esa piscina que tenemos en la parcela de la huerta o en el chalet y demás, y que habitualmente va a estar tapada en el verano, pues vendrán niños pequeños y demás. Entonces, una cuestión tan elemental como es establecer un perímetro de seguridad con una cobertura, un vallado de acceso a la piscina, va a evitar episodios de accidentes en que el niño de 2 o 3 años, que todavía no tiene capacidad para valorar lo que son los riesgos, puede entrar en el recinto y caer al agua. Es decir, que los accidentes en el entorno acuático tienen fácil solución si se previenen previamente con una serie de conductas que no requieren un esfuerzo, ni un esfuerzo titánico. Es decir, no hay que pensar que el ser prudente exige un esfuerzo de voluntad ímprobo, todo lo contrario. Es decir, uno puede
afrontar, utilizando lo que es el sentido común, una serie de situaciones, guardando una serie de precauciones. Si nos están diciendo que el baño no es adecuado porque hay banderas rojas, nuestra autoestima no tiene por qué verse menoscabada y tener que demostrar por encima del mundo que aun cuando haya la bandera roja yo voy a meterme en el agua. La bandera roja no obedece en este caso a ningún criterio de imposición por parte de los que estén en la playa que está señalizada, sino simplemente un elemento de aviso. En una playa no señalizada, en una playa que no está bajo vigilancia, pues evidentemente hay que duplicar la precaución con relación a una playa que esté señalizada y balizada. Si uno quiere nadar, es mucho más prudente nadar paralelo a la costa que no pasar o sobrepasar determinados umbrales. Es decir, que al final volvemos siempre a un punto común, que es darnos cuenta de cuál es el alcance del posible de las decisiones que vamos a tomar con nuestro ocio. Y que ese entorno acuático, repito, que nos puede dar unas posibilidades de disfrute importantísimas, no se convierta en un medio hostil. El agua o el medio acuático no tiene capacidad de reflexión, nosotros sí. Entonces no podemos pedirle al agua o a una zona donde hay corrientes que no la haya. Nosotros sí tenemos que valorar que si no sabemos si hay corrientes, lo importante es no introducirnos en esa zona o no introducirnos de forma brusca, porque podemos tener un problema. En una playa no vigilada, pues debemos ser más precavidos que en una playa vigilada. Es decir, son elementos tan simples que requieren tan poco esfuerzo y tan poco consumo, en este caso de glucosa por parte del cerebro, que llama la atención que de forma reiterada año tras año se sigan produciendo accidentes. Hablaba de esa importancia de tener una actitud responsable, de estar en permanente observación, pues, de los posibles peligros a los que podemos enfrentarnos, y también comentaba Aurelio el tema de respetar las normas, ¿no? Hablaba de esa bandera roja, porque ahí ya no solo estamos poniendo en peligro nuestra vida, sino que además ponemos en peligro también la vida de las personas que vayan a tener luego que rescatarnos o ayudarnos, que también tienen que entrar en ese mar que no está apto para el baño, y bueno, también se enfrentan a sanciones, por supuesto. Yo soy de la opinión que la sanción por sí sola tiene un efecto disuasorio limitado. Yo creo que tiene un efecto más educativo. Por ejemplo, la persona que ha generado una situación de riesgo a otros por no cumplir unas normas, aparte de que exista una sanción, que tenga una educación y que esa persona, por ejemplo, trabaje como socorrista o esté al lado del socorrista durante 2 o 3 semanas para que aprenda de verdad cuál es la función y qué repercusiones tienen lo que él ha hecho cuando ve que él tiene que intervenir en esas circunstancias. La sanción tiene un efecto disuasorio, pero la educación es un factor que es el complemento necesario, no voy a decir el complemento ideal, el complemento necesario de la sanción es la educación. Y las normas en estos entornos, como son playas y demás, hay que entenderlas que no obedecen a decisiones caprichosas, sino que las normas, en este caso, funcionan para permitirnos disfrutar a todos de la manera más intensa posible, sin introducir distorsiones ni en la libertad de los demás, ni en la seguridad de nosotros mismos, ni en la de los demás. Hablaba antes, Aurelio, de esta guía que se ha editado sobre todo de cara, pues, a los más jóvenes y a los padres y madres también, para que disfruten de estas vacaciones, pues intentando prevenir esos riesgos y esos peligros. Se dan varios consejos un poco de cara a la prevención, pero también se dan algunas pautas a seguir si se encuentran en unas situaciones, aún habiendo tomado todas las precauciones, pues se encuentran en situaciones, pues, de peligro o de tensión. A mí me gustaría, porque no vamos obviamente a decir todos los consejos que vienen en la guía, pero sí dar algunas pautas por si los espectadores, pues, este verano se encontraran en alguna de estas situaciones frecuentes, de, por ejemplo, en la playa. A pesar de, bueno, sabemos todos que la meteorología, pues, es cambiante, pueden cambiar las condiciones climáticas en cuestión de minutos. Por ejemplo, nos metemos en la playa, cambia el tiempo y nos encontramos, pues, por ejemplo, que una corriente no nos deja salir a la orilla. ¿Cómo debería reaccionar allí una persona? Lo primero en una situación de esa es no ponerse nervioso. Es decir, uno debe saber que las capacidades de flotación que tiene una persona le permiten estar en el agua muchísimo tiempo, y que debe no nadar contracorriente, sino nadar dejándose llevar de la corriente de forma oblicua, de manera que se vaya aproximando
lentamente a la zona de la orilla, porque si intenta luchar contra la corriente se va a fatigar mucho antes. El que nade de espaldas, que el esfuerzo que requiere va a ser menor de cara a lo que va a ser la flotabilidad. El que intente llamar la atención para que si hay alguien que se dé cuenta de su situación y lo pueda ayudar. Pero una persona puede dejarse llevar y si nada de forma oblicua a la dirección de la corriente, puede acercarse mejor que si se empeña en luchar contra la corriente, se va a fatigar mucho antes, se va a ver arrastrado y sus posibilidades van a ser mucho menores. Pero lo importante en nuestro entorno es saber que situaciones de cambio bruscas de corriente no hay tantas, es decir, que en las playas que están perfectamente balizadas y señalizadas para el baño, esas boyas que aparecen nos están diciendo y nos están definiendo zonas seguras de baño, por lo cual, salvo que uno conozca muy bien la zona, pues debe respetar esas señalizaciones y esos puntos que nos están diciendo que esa es una zona donde el riesgo es mucho menor que si salimos de esa zona, salvo que uno, repito, conozca la zona en profundidad y sea, en fin, voy a decir casi un especialista porque se haya bañado muchísimas veces. Esos elementos de prudencia van a hacer que sea muy difícil que una corriente nos arrastre. Pero repito, si uno se diera esa situación, simplemente no intentar luchar contra la corriente, dejarnos llevar, nadar de forma oblicua y sobre todo nadar de espaldas, que nos cansaremos menos, aguantaremos mucho más, intentar llamar la atención hacia los demás para que se den cuenta de nuestra situación, avisen a personas que estén entrenadas y capacitadas para que nos presten ayuda. Porque otra cosa que hay que tener muchísimo cuidado es una persona que no tenga capacitación y entrenamiento, asume un riesgo importante si intenta ayudar a otra sin un conocimiento exacto, sin unos medios adecuados para inmovilizarla, traerla y demás. Es decir, eso requiere personal entrenado y medios de soporte mínimos para poder rescatarlo sin asumir riesgos innecesarios y sobre todo que la ayuda sea eficaz. O sea, que en el caso de que seamos nosotros los que estamos viendo una persona, si no tenemos, lo mejor es avisar a un... Si hay un socorrista, muchísimo mejor. Si no tenemos, o bien si nosotros sabemos y nadamos bien, tenemos unos conocimientos mínimos de cómo se trae a una persona, de cómo se inmoviliza, pues sin ningún problema, es porque si no podemos, en este caso, que sean dos personas las que se encuentren en situación de riesgo. Bueno, pues esto en cuanto a los entornos cercanos al agua, por desgracia son muchísimas más las fuentes de peligros y riesgos a las que nos enfrentamos. A mí me gustaría recordar antes de terminar la entrevista que Cruz Roja, aparte de esta guía para disfrutar del agua y evitar los riesgos, también tiene a disposición del público otra serie de recomendaciones y otra serie de consejos en diferentes entornos que podemos encontrar en la página web, ¿verdad? Sí, en la página web, desde el tema de la protección del calor, de la vigilancia a las personas que van a ser especialmente vulnerables a las situaciones de deshidratación. Es decir, la página de web es una página abierta, tiene un diseño bastante fácil en cuanto al manejo y proporciona una información bastante enriquecedora. Y aquella persona que quiera aprender más, que quiera saber más, pues ya sabe que Cruz Roja, a través de sus asambleas locales, estará encantada de recibirle y a través de sus voluntarios proporcionarle toda la información que necesite, incluso si alguien tiene tiempo, en ahora que el ocio nos amplía nuestra horquilla de tiempo disponible, si alguien quiere participar como voluntario, es decir, que las puertas están abiertas y que nunca es una mala ocasión para incorporarse en la actividad voluntaria que siempre da muchas gratificaciones. Recuerden la página web, la dirección. Entra en www.cruzroja.es. Muy bien. Pues Aurelio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Buenas noches. Bueno, pues nosotros seguimos con más cosas, pero antes unos minutos para publicidad.